A ver, si pensamos en el gran villano, en el mal con mayúsculas de la Tierra Media, a casi todo el mundo le viene un nombre a la cabeza: Sauron. Es normal. Pero en este análisis vamos a explorar una idea que lo cambia absolutamente todo, que su maldad, en realidad, era solo el eco de algo mucho más grande, algo mucho más antiguo. Vamos a empezar por lo conocido, por la figura que todos tenemos en mente. Y es que, para la cultura popular, Sauron es el villano por excelencia. Es, sin duda, el rostro del mal en la Tierra Media. Y oye, es una reputación que se ha ganado a pulso, ¿eh? Su sombra se cernió sobre el mundo durante eras enteras. Su voluntad fue forjada en un único y terrible anillo, y su ojo, ese ojo sin párpado, se convirtió en el símbolo universal de la opresión, no hay discusión en eso. Pero la historia del mal en este universo es muchísimo más profunda. Sauron no fue el origen de todo, sino su heredero. Detrás de esa figura tan imponente se esconde la sombra de una entidad primordial y verdaderamente aterradora. Y esta es la pregunta que lo pone todo patas arriba. ¿Y si el señor oscuro más famoso de la historia no fuera más que el lugarteniente, el alumno más aventajado, de un poder infinitamente superior? Es que aquí está la diferencia fundamental, la que lo define todo, de verdad. Sauron, en su maldad, lo que buscaba era el control, un orden absoluto bajo su mando. Quería gobernar el mundo. Su maestro, en cambio, él anhelaba el vacío, la aniquilación completa. No quería gobernar el mundo, quería que dejase de existir. Para entender esta diferencia tan bestia en sus ambiciones, es fundamental que entendamos de dónde venían. Es que no estaban en el mismo plano de poder cósmico, ni de lejos. Vale, Sauron. Él pertenecía a la Orden de los Maiar. Eran seres de un poder inmenso, sí, desde luego, pero fueron creados con un propósito muy claro: ser los servidores de los dioses, no ser dioses ellos mismos. Su maestro, Morgoth, era un Vala, o sea, formaba parte del panteón de los creadores, de los 14 poderes sagrados que literalmente moldearon el tejido de la realidad. Y no solo eso, es que era el más poderoso de todos ellos. La comparación es que deja la escala clarísima. Sauron libró guerras contra los reyes de los elfos y los hombres. Morgoth le declaró la guerra al cielo, a sus propios hermanos, a los dioses. Sauron operaba desde las sombras, siempre temiendo a los Valar. Morgoth los desafió cara a cara, sin tapujos. Y claro, esta diferencia de origen se refleja directamente en por qué hacían lo que hacían. No es lo mismo querer ser el rey de la partida que querer destrozar el tablero de juego para siempre. Sauron, en su perversión, amaba el orden. Ansiaba un mundo que funcionase como un reloj suizo, perfectamente estructurado y eficiente. Bajo su único mando, claro. Morgoth, por otro lado, odiaba la creación en sí misma. No quería gobernarla, quería deshacerla, devolverla a la nada de la que alguna vez provino. Hay una metáfora que lo ilustra de una forma brillante. Un tirano necesita súbditos, necesita algo que dominar. Un agujero negro, en cambio, simplemente consume la materia y la luz, sin hacer distinciones. Solo deja vacío a su paso. Y esta diferencia de escala, pues también se ve en sus ejércitos. La élite de Sauron eran los Nazgûl. La de Morgoth eran legiones de Balrogs. Sauron desplegaba trolls. Morgoth desató a los primeros dragones, las armas más devastadoras que el mundo ha conocido jamás. Pensemos un momento en la Guerra del Anillo, un conflicto que casi destroza el mundo. Pues bien, fue una simple escaramuza si la comparamos con la guerra final contra Morgoth. La Guerra de la Cólera fue un cataclismo de tal magnitud que hundió un continente entero bajo el mar. La escala es sencillamente inconcebible. Y aquí llegamos a un punto crucial. Sauron no fue el arquitecto del mal, fue más bien su administrador. Tomó las riendas de un imperio corrupto que su maestro había construido desde cero, heredando los orcos, los trolls y toda la maldad que se había sembrado durante milenios. La estrategia de Sauron fue sin duda alguna brillante. Consistía en verter su poder en un único objeto, para poder dominar las voluntades de los demás. Una táctica de control centralizado, muy efectiva sí, pero con una vulnerabilidad que resultó ser fatal. Y esto nos lleva a la pregunta final, la más reveladora de todas. Si el poder de Morgoth era tan inmenso, ¿dónde lo depositó él? ¿Cuál fue su gran arma? Y la respuesta, que viene de los propios textos de Tolkien, es sobrecogedora. Morgoth no necesitaba un anillo. ¿Para qué? Él vertió su esencia maligna en la propia materia del mundo, en el mismísimo tejido de Arda.
Es un concepto difícil de asimilar, la verdad. La corrupción de Morgoth no fue solo espiritual, fue física. La enfermedad, la decadencia, esa tendencia de la vida a marchitarse y morir, incluso la capacidad misma de odiar, todo eso es una manifestación de su esencia, que está impregnada en el mundo. Sauron solo intentaba gobernar un sistema que su maestro ya había envenenado desde su creación. Así que, con todo esto sobre la mesa, la conclusión parece inevitable. La comparación deja claro que, aunque los dos encarnan el mal, lo hacen en planos de existencia completamente diferentes. En resumen, Sauron fue el administrador, un genio de la dominación con un arma de control. Morgoth, en cambio, fue el originador, la fuente misma del mal. Su objetivo era la aniquilación y su arma era la propia realidad que él había corrompido. No hay duda de que Sauron fue un villano formidable, astuto y terrible, pero no fue más que una sombra de su maestro, el eco de ese primer y verdadero Señor Oscuro que se atrevió a declararle la guerra a la propia creación. Y la prueba definitiva, por si hacía falta, es esta. Los mismísimos ejércitos de Sauron, los orcos, fueron una creación abominable de Morgoth, o sea que hasta sus soldados eran un legado robado a su maestro. Y con esto se queda una pregunta en el aire. ¿Qué forma de mal resulta más inquietante? ¿Esa maldad organizada que busca el control absoluto? ¿O la maldad caótica, nihilista, que simplemente desea que todo se acabe? La respuesta, quizá, define nuestra propia comprensión del verdadero horror en la Tierra Media.